Salmo 55. Dice la palabra del Señor. Yo siempre confío en Dios. Poema de David. Instrucciones para el director del coro. Este poema deberá cantarse acompañado de instrumentos de cuerda. Dios mío, no me des la espalda, presta oído a mi oración. Atiéndeme, respóndeme, estoy angustiado y no encuentro paz. Me asusta oír los gritos de los malvados enemigos que me oprimen. No solo se enojan conmigo, para colmo me persiguen. Siento que el corazón se me sale del pecho, el miedo a la muerte me domina. Estoy temblando de susto, realmente estoy espantado. Quisiera yo tener las alas y volar como paloma hasta un lugar tranquilo. Me iría muy lejos de aquí, me iría a vivir al desierto, buscaría refugio y me pondría a salvo de los que me atormentan. Dios mío, destruye sus planes, no los dejes ponerse de acuerdo en la ciudad. Solo veo sangre y violencia dentro de sus murallas. Dentro de sus murallas reinan día y noche, la intriga y la maldad, el engaño y la opresión dominan en todas sus calles. Amigo mío, hasta tú me has ofendido. Tú que eres igual que yo, que eres como mi hermano, que ibas conmigo al templo, si otro me hubiera insultado, lo podría soportar. Si otro me hubiera humillado, podría esconderme de él. Ojalá que mis enemigos la muerte los tome por sorpresa. Ojalá que los entierren vivos, porque en ellos solo hay maldad. Yo por mi parte voy a pedirle ayuda a Dios. Él me habrá de salvarme. Mañana, tarde y noche no dejaré de rogarle. Él habrá de escucharme. Mucha gente me ataca, pero Él me rescatará. Me hará salir sano y salvo de la lucha que ahora libro. Dios, el Rey eterno, humillará a mis enemigos. Son gente que nunca cambia ni sabe honrar a Dios. Amenazan a sus amigos y nunca cumplen sus promesas. Dentro de ellos solo piensan en pelear. Sus palabras son amables y suaves como la mantequilla. Son más suaves que el aceite, pero más cortantes que un cuchillo. Dios mío, tú echarás a los malvados hasta el fondo de la tumba. Esos asesinos mentirosos no vivirán ni la mitad de su vida. Mi amigo, te aconsejo que pongas en mano de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios mío, nunca deja fracasar a los que le obedecen. Por eso siempre confío en Él. Amén. Amén. Grande gracias a Dios por esta semana que comienza. Vienen estudios muy importantes. Dimos un break, estuvimos un poco en stand-by, como dicen los americanos. Nos salimos de lo que era la doctrina esencial, un poquito. Bueno, todo lo que se enseña es doctrina. Pero hoy retomamos el estudio de quién es Dios. Nos quedamos en que conocemos los atributos de Dios no comunicables o exclusivos de Dios. ¿Se acuerdan? Dios es soberano. Otro, ya se les olvidaron. Dios es omnipotente, omnipresente, inmutable, omnisciente. ¿Cuál otro falta? Todo es omnipotente. ¿Cuál otro vimos? Soberano, ya lo dijeron, inmutable, omnipotente, omnisciente. Hasta ahí llegaron. Bueno, vamos a ver, hermanos, hoy otros de los que nos faltan de los atributos no comunicables de Dios. Recuerden que sí comentamos que de los atributos más importantes de Dios, también vimos que Dios no se contradice, ¿se acuerdan? Es que si usted conoce a Dios, va a tener una fe verdadera en el Dios verdadero. 2, que los atributos como omnipresente, omnisciente y me falta omnipresente, omnisciente y omnipotente, son 3 de los que solo Dios tiene. Bueno, todos los que son no comunicables solo son de Dios. Y poníamos de ejemplo que cuando alguien le ora a una persona que ya falleció, como a los santos o a la Virgen, no le oyen, porque ellos no son omnipresentes. Ya lo vimos.
¿Por qué es importante entenderlo? Porque eso nos quita las herejías. Mientras más conoce uno a Dios, menos probable es que usted caiga en una herejía. Y hoy vamos a ver algunos, a ver si alcanzamos a verlos todos, porque también faltan los no comunicables. Voy a tratar de ver varios. Vamos a los no comunicables y me faltan los comunicables. Nos faltan algunos. Por ejemplo, Dios tiene independencia. Uno de los atributos de Dios, el que Él es totalmente independiente. No depende de nadie. Amén. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hechos capítulo 17, verso 24. Hechos capítulo 17, verso 24. Pablo está hablando a los griegos que tenían aquel lugar que decía al Dios no conocido. Ahí está el contexto. Y vean lo que dice Pablo del Dios que nosotros creemos. ¿Listos? ¿Ya están ahí? Hechos 17, 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él no necesita de algo, porque Él es el que sostiene todo. Más claro, no se podría, pero vamos a Job, capítulo 41. ¿Sí entendió ahí, verdad? No necesito ni explicárselo. Quedó muy clarito. Job, capítulo 41. Job, ¿sí saben cuándo está Job? Antes de Salmos. Amén. Eso, ya aquí bárbaros, puros expertos en Biblia. Job, capítulo 41, verso 11. ¿Ya llegaron a Job 41, 11? Qué bueno, porque yo me equivoqué, puse Salmo. Ahora sí. Dice, vamos a leer las preguntas que le hace Dios a Job. El 11 lo vamos a enfatizar. Pero en estas preguntas, Dios le hace ver a Job que él no depende de nadie. Vea, vamos a leer desde el verso 1. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? La respuesta es no. ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? No. ¿Multiplicará el ruego para contigo? ¿Te hablará él en lisonjas? O sea, el Leviatán, que era el ser más poderoso que Dios describe aquí en la Biblia, ¿podría hablar con Job si él es el que manda? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? No, porque el débil no puede hacer pacto con el fuerte. ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? ¿De quién es? Mío. O sea, ¿qué le está diciendo Dios a Job con estas preguntas? Tú no te puedes comparar a mí. Y eso mismo nos dice a nosotros la palabra. Tú no puedes ni con un animal de los que yo crié, menos con el Creador. Porque todo es mío. Él no dependió de nadie. Él hizo todo. Bueno, ese es el atributo de la independencia.
Ahora vamos a otro atributo, eternidad. Dios es el único ser eterno. Fíjese bien, mi hermano, aquí entramos en una controversia bárbara de muchos lugares. La gente dice, Dios nos promete eternidad a los hombres, ¿cierto? Pero nosotros no somos eternos. ¿Por qué? Porque tuvimos un principio. Fuimos creados. Si lo pusiéramos a decir con palabras más modernas, nosotros vamos a ser inmortales. ¿Por qué? Porque de ser creados no vamos a morir cuando ya estemos con Él. Vamos a tener una inmortalidad. La Biblia lo menciona como una eternidad. Pero el único Dios eterno, es decir, que no tuvo un principio y que no va a tener nunca un fin, es Dios. Nadie más ni nada más es eterno, solo Él. Amén, amén, amén. Y dice su palabra, vamos a la eternidad, Salmo 90. También Job, camínele poquito para adelante. Salmo 90. Hay mucho que aprender, mucha Biblia hoy, hermano, para que vaya grabándose esos versículos o los vaya anotando. Salmo 90, verso 2. Lo vamos a estar leyendo constantemente, este salmo, porque abarca muchas de las cosas de Dios. Salmo 92 dice, vamos a ver desde el 1. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese desde el siglo y hasta el siglo, es decir, desde el principio y hasta cualquier fin, tú sigues siendo Dios. Él ha existido y existirá. Es un atributo solo de Él, la eternidad. Ahora, ahí nos vamos a regresar un poquito para atrás. Vamos a Job, otra vez, 38:26. Tenemos que andar dando vueltas, pero está cortitos ahorita. Job 38:26. Ay, se me fue. Job capítulo 38, verso 26. Estamos en la eternidad de Dios. Aquí nuevamente a Job le está hablando. Dice el verso 28, ¿qué dije? 26. Vamos a ver el 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Nadie lo sabe, ¿verdad? ¿O usted ha visto el camino del viento? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? ¿Quién? Solo Dios. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre. Es decir, antes de que el hombre existiese, ya estaba Dios. Es lo que está diciendo ahí. Antes de que el hombre existiese, ya estaba Dios. O sea que Dios ha existido siempre. Vamos a otro atributo de Dios. Y aquí en este atributo de Dios incomunicable, vamos a ver el principio de una verdad que vamos a estudiar acabando los atributos de Dios. La Trinidad, que tanto polémica hay. Aquí en un versículo que tiene que ver con la unidad de Dios, vamos a ver un punto que es de la Trinidad. Increíble, ¿no? Vamos a ver. Digo, para que aquellos que dicen que la Trinidad no aparece, sí aparece en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios, su unidad. Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Ahora sí nos vamos hasta el principio casi. Éxodo 34:6. Vamos a leer del 5. Porque ya ve que siempre leemos un poquito antes. ¿Listos? Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él
proclamando el nombre de... A ver, como que aquí algo raro. Y Jehová descendió de la nube. ¿Quién descendió? Dios. Y luego dice, y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. O sea, Dios proclamaba su mismo nombre. Era Jesús. ¿Ya entendió eso? ¿Quién descendió? Jesús. Amén. Por eso les digo, para aquellos que dicen que la Trinidad no existe en el Antiguo Testamento. Descendió de la nube y con Moisés proclamaron el nombre de él. ¿Se fija? Ahí habla ya de dos personas diferentes, pero ahí no termina. Estamos hablando de la unidad de Dios. Verso 6. Y pasando Jehová por delante de él. A ver, ya estaba con él, pero pasó delante de él. ¿Sí se entiende? Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. ¿Cuántos Jehovás dijo? 2. ¿Y uno que pasaba por delante? 3. ¿Qué está ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Se ve qué hermoso y la gente no lo ve porque no leemos la Biblia con detenimiento. Uno descendió. Al único que se podía mostrar al hombre era Cristo. El Padre que lo ve muere. Él proclama con Moisés a Jehová su nombre. Y luego proclaman juntos Jehová, Jehová, a dos personas diferentes. Hermano, esto no es para que usted se vuelva loco. Ahí se muestra que Dios siempre ha existido en tres. Y luego dice, que le proclamaban? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿A quién adoró? A las tres personas. ¿Que es un solo? Dios. Ahí está la unidad de Dios, se dijo en una serie de versículos. Estamos hablando de la unidad de Dios. Para que Dios pueda tener una unidad, tiene que ser varios. Bueno, ya quedó claro ese versículo. Dije que iba a estar aquí muy interesante. Ahora nos vamos a ir para que vea que desde el Génesis, capítulo 2, verso 24. Génesis, capítulo 2, verso 24. Creo que es el segundo versículo. Génesis 2, 24. Ya lo ubicó, ¿verdad? Está bien fácil Génesis 2. Dice la palabra del Señor. Aquí está hablando de Adán y Eva. Pero vea la palabra que usa Dios en esa unión. Verso 24 del capítulo 2. ¿Listos? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese y se unirá es la palabra echad en hebreo. Si alguien trae la Biblia hebrea, puede buscarla. Está hablando de la unión, que significa propiamente uno que se unió con alguien más o con algo más. Dejará y se unirá. Y serán una sola carne. Esa una es la palabra echad, que de dos se hace uno. Ahora vamos a ver el versículo más famoso de Israel cuando hablan de que hay un solo Dios. ¿Sí encontró la palabra, hermano? Una. Si la está buscando. Si no, ya luego la palabra es echad. Usted puede buscar en la Biblia
Lucy la trae en su celular. Yo también, pero no puedo dejar de grabar, o sí se podrá. Es que es Echad. Sí se puede. Fíjese bien, hermano, fíjese, aquí está en la Biblia donde viene toda la palabra del Señor, en el hebreo original. Éxodo 2, 24, dice, esa palabra que dice una, es la palabra Echad, ¿sí? Propiamente unido, o sea, que tuvo que haber algo más para unir con algo, ¿cierto? Bueno, esa misma palabra aparece, váyase a Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Deuteronomio, que es el versículo más usado por el pueblo de Israel. Deuteronomio 6, verso 4. Hasta el Señor Jesucristo lo citó, ese versículo, en Marcos. Ya estamos ahí. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese uno es la palabra Echad. Y Echad dijimos que significa la unión propiamente de varios. ¿Sí se fijó? ¿Sí se me entendió? Y lo puede buscar en el hebreo, se lo dejo de tarea. Esa misma palabra que se usó para hablar de que Adán y Eva eran una sola carne, aquí Dios de Israel dice es uno, basándose que son tres personas en un solo Dios. Por eso hay unidad. Cuando habla Dios tiene una unidad, se refiere a Él mismo. Lo vamos a estudiar con calma, pero era importante que lo vieran. Y apunten los que están apuntando a Marcos 12, 6, que también aparece Jehová uno es. ¿Marcos qué? 12, 6. Bueno, vamos rápido. Aquí estamos para leer Biblia, no pasar platicando. ¿Va? Marcos 12. ¿Ya llegaron a Marcos? Ahí está cerquitita. Sí, cerquitita. Marcos 12, verso 6 dice, por último, teniendo un hijo suyo amado, no sé. Marcos, que ya no veo. Espérenme, déjenme, lo vuelvo a buscar. 12:29, perdón. 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si se fijan que está otra vez, que el Señor Jesucristo lo cita, pero era para que supieran dónde más estaba. Y si usted se va al griego, eso ya es otro tema. Yo lo que quiero es que vea que cuando dice uno, no se refiere a la unidad, al número uno, sino a la unidad de varios. En la palabra echad. Es que queremos ver nosotros el hebreo como el español, y no. El hebreo tiene otros significados. Bueno, ya les quedó claro entonces que la unidad aparece desde el Antiguo Testamento, que ya vimos en Job, que ya vimos en Deuteronomios y con Génesis. Ahora nos vamos a ir a la siguiente característica de Dios. No vamos a profundizar en la Trinidad porque hay un tema que es muy largo de la Trinidad. Pero cuando habla que Dios tiene una unidad, se refiere a las tres personas unidas en el mismo Dios. Santidad. Dios es santo. Es una característica de Dios. Y Él nos llama a ser santos. Pero el único santo es Él. Nosotros luchamos por serlo. Y nunca vamos a llegar a serlo por completo. Pero Él ya lo es. Y dice su palabra en Éxodos 15:11. Por eso no quería que se moviera, pero ni modo, hay que movernos. Éxodos 15:11. Éxodos 15:11. Dice la palabra de nuestro Señor. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico
en santidad, terribles maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Lo leemos de nuevo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién es el que es magnífico en santidad? Dios. Vámonos a otra cita que habla de la santidad de Dios. Isaías 6:3. Vamos a movernos, hermanitos. Vamos a estudiar mucho. Isaías 6:3. Es importante que conozcan quién es Dios. Ya me estoy cocinando. Isaías 6:3. ¿Listos? Amén. Ay, ahora sí llegaron rápido todos. Dice la palabra de nuestro Señor. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su Gloria. Ahora vamos a ver aquí otra cosa interesante. Porque lo estoy poniendo porque estos versículos no se los voy a dar cuando hablemos de la Trinidad, pero aquí están. ¿Cuántas veces dijo que Dios era santo? 3 veces. ¿Por qué Dios es 3 veces santo? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Por qué no dijo 5 veces? ¿Por qué no dijo 2? ¿Por qué no dijo 1? Porque refleja al Dios triuno. Pero Dios es santo. El único santo es Dios. En cualquiera de sus personas. ¿Amén? Bueno. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Fíjense, hermano, cómo alegan de la Trinidad y sin estudiar la Trinidad aparece. No, para que se den una idea. Primera de Pedro 1, verso 16. Vamos a ver el del 13. Digo, el importante es el 16, pero quiero que vea el contexto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Me encanta esa cita. ¿Qué es ceñir los lomos de tu entendimiento? Pon atención, aprende, sé entendido. Hermano, uno tiene que entender la palabra, no lo que dice el pastor. Es la palabra. Cuando oigas la palabra, créele. Créele. Lo que estamos leyendo hoy está ahí. Y usted lo tiene que creer. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Él venga por nosotros, nosotros vamos a estar con Él y vamos a vivir en paz. Como hijos obedientes. Ahí sí nos pegó una pedrada a todos. Seamos obedientes, hermano. Hoy en día hacemos mucho lo que queremos. No, hagamos lo que Él nos dice que debemos de hacer. Es difícil, sí, pero tiene que seguir luchando. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en que ya no eres ignorante, ya estás conociéndolo. No te conformes lo que hacías antes de conocerlo. Por eso es triste cuando los hemos dicho, cuando vemos a un hermano en Cristo que ya conoce, que ya escuchó y sigue viendo para atrás. No, hermano, usted luche, batalle. Esa es nuestra pelea, ya lo vimos la semana pasada. Es nuestra batalla contra nosotros mismos. Pues ni modo. Dios nos va a dar la victoria si seguimos creyendo en Él. Y si confiamos en Él. Y si entendemos que Él es el que tiene el control de todo. Esto, por eso quise que lo leyéramos desde ahí. Es increíblemente importante en el caminar de un cristiano. 15. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Del Padre. El que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y nos cita Levíticos. Ahí está en el pie de página, el que quiera apuntarlo. No lo puse yo porque quería llegar aquí. Levíticos 11, 44, 45 y 19, 2. Levíticos
11, 44 y 45 y 19:2. Eso es lo que el verso 16 está en ese mismo lugar. Pero lo que quiero proyectar es lo que dice el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Él es santo y ¿qué busca de nosotros? Santidad. Y acuérdense del versículo que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Pero tenga contentamiento, porque la santidad no depende de usted, sino de su fe en Jesucristo. Por eso uno debe de vivir confiado. ¿Sí entendió eso? Si uno dependiera, si uno quisiera cumplir este versículo con sus fuerzas, no lo va a lograr. Pero como vivimos y creemos que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, ¿quién nos da la santidad? Cristo. ¿Quién nos da la fuerza para continuar en santidad? Cristo. Por eso no se preocupe. Usted cuando llegue delante del Señor va a ser santo por la obra de Cristo. Hermano, gloríese, pero su batalla tiene que estar. Ah, no, ya me voy a estar yo confiado. Al cabo Cristo murió por mí. No, hermano, no. El reflejo de que usted cree en Cristo es porque usted nace de nuevo y empieza su cambio. Acuérdese siempre de eso. Ya no es el mismo. Ya no nos gustan las cosas del mundo. Bueno, poco a poco. Santidad. Siguiente característica o siguiente atributo de Dios. Él es autoexistente. A él nadie lo crió. Ya leímos el Salmo 90, pero lo vamos a leer global. Autoexistente. Salmo 92 otra vez, porque ahí habla de eso. Salmo 92. Es que ese salmo hay que leerlo 3 veces. ¿Ya está en el Salmo 92? Salmo 92, dice la palabra de nuestro Señor. Antes de que naciese y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esa misma que nos habla de eternidad, nos habla de su autoexistencia. El Salmo 92. Ahí mismo, brínquese al Salmo 93:2. Vamos a leer desde el 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente autoexistente. ¿Quién le hizo el trono a Dios? Él mismo. ¿Quién formó todo él mismo? ¿Qué es Él? Él es solamente Él. Ahí mismo, después de ahí nos vamos a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. ¿Se acuerdan de este Hebreo, verdad? Sí. Casi al final, ahí es Hebreos 13:8. Y luego lo vamos a echarle reversita poquito. Hebreos 13, no hay Hebreos 13. Hebreos 13, sí, es 13. 13:8, ¿listos? Verso 6. Sí, pero vamos a ver del 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aún Jesucristo es autoexistente. Por lo tanto entendemos que también Él es Dios. ¿Se fijó? El mismo que se mencionó en el Salmo como a Jehová Dios, ahora nos menciona a Jesucristo con esa misma característica de la autoexistencia. Regrésese poquito para atrás a Timoteo 6:15.
Primera de Timoteo, se me olvidó que era. Primera de Timoteo 6, 15. Amén. ¿Listo? Dice la palabra de nuestro Señor. Verso 15. Bueno, vamos a leer para que entienda el 15 y el 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, que está diciendo a Timoteo, y ahora lo dice a nosotros, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué habla de Jesucristo? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿De quién habla? De Jesucristo y su autoexistencia. Él solo es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio, sempiterno, perdón. Amén. Autoexistente. O sea, Jesucristo ha existido y existirá igual que el Padre, porque son el mismo. ¿Sí se fijó cómo combinó aquí las dos personas? Bueno, ahora por último, ahora vamos al siguiente. Bueno, Apocalipsis 1.8 se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero lo voy a leer. Apocalipsis 1.8, ¿se acuerda qué dice Apocalipsis 1.8? Yo soy. ¿Ya se acordaron? El alfa y la omega. Es decir, la primera letra y la última letra. Principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir. El Todopoderoso, autoexistente. Él es el principio y Él es el fin. O sea, Él vive por siempre. El que es, el que era, el que en el pasado vieron los profetas y el que ha de venir. ¿A quién esperamos nosotros? ¿A Él? Amén. Él es autoexistente. Ahora vamos al Dios infinito, que van de la mano. Y ahí en el Dios infinito también ponga Salmo 92, porque también ahí, ese ya no lo vamos a leer porque ya son 3 veces, pero ese Salmo nos habla de esas 3 características. Salmo 92. Ahora vamos a leer Génesis 21. Génesis 21. Donde Abraham planta un tamarisco simbolizando a Cristo. 21:33. Ese está bueno. Lo saca, sí, del tamarisco del árbol. Sí, lo saca Edgar. El tamarisco, hermanos, era un árbol que crecía muy frondoso y hacía una gran sombra. Lo usaban en el desierto. Y ese tamarisco simboliza al Señor protegiendo a su pueblo. Tamarisco. También esa hace buena sombra, hermano. Bueno, ese tamarisco no ocupa mucha agua, también por eso era en el desierto. ¿21 qué? 21:33. Y plantó Abraham un tamarisco. ¿Ya están ahí? ¿21 qué? 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, infinito. ¿Sí? Ahora vamos también a Isaías 40:28. Es que hoy hay mucha Biblia porque muchos versículos para que quede bien clarito. Isaías 40. Ay, leer Isaías es bonito. Bueno, todo va. Isaías 40. 40 que. Isaías 40, verso 28. ¿Listos? Qué buenos son para buscar. No has sabido. Hermano, aquí péguese una pedrada.
Porque de verdad es una pregunta, Dios se la hace en un pueblo que se supone que leía la Biblia, Israel. Y nosotros que leemos la Biblia, pues también tenemos que saber, recordar su palabra. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Fíjese, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es infinito en todo. No se fatiga. O sea, no es como nosotros. Y ya al siguiente día, después de un día de trabajo pesado, ya no queremos ni mover las piernitas. Él puede. Él puede. Por eso también Él dice que cuando uno está débil, clames a Él para que nos dé fuerza. No es fácil, pero sí se puede. Sin excederse, ¿verdad? Porque tampoco usted va a hacer que acabo Dios me da fuerza y yo hago, no, hermano, no. No tiente al Señor. No. Bueno, ya quedó claro ese. Y vamos ahí mismo para ver ese Dios infinito. Ah, no, ya acabamos con el infinito. Ahora vamos al Dios autosuficiente. Dios, ¿ya leí autosuficiente, no? No. Autosuficiencia de Dios. Amén. La autosuficiencia de Dios. Salmo 102. Ahí con ese tenemos para la autosuficiencia de Dios. Salmo 102. ¿qué? 24 al 26, al 27. Amén. ¿Listos? Dice el 24. Dios mío, bueno, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. Dios es autosuficiente. Él se conserva a sí mismo. Eso es ser autosuficiente. Aquí en el mundo, cuando hablamos de suficiencia, autosuficiencia quiere decir que alguien que se puede mantener solito, ¿no? Pero usted sabía que todo lo que usted hace, no lo hace por usted. Dependemos de Dios. Aún su trabajo, Él se lo dio. Aún el negocio, Él se lo dio. Amén. A mí me cambió mucho Dios ese aspecto. Porque yo sí me sentía que qué bárbaro. Pero Dios me enseñó que no era yo, que era Él. ¿Sí? Cuando me quitó todo. Ahí está, no que tú dependías. A ver, hazlo ahora tú solito. Pues ya no se puede. Si no, si le quitan todo hasta la salud, hermano, se da cuenta que depende de Dios. No espera a que le pase. Aprenda a depender de Él. Cuando usted haga algo, no se gloríe. Dele la gloria a Dios. Porque sí, en las ventas, pues me enseñaban que uno era lo máximo y que tú eres buenísimo y nos levantan el ego para que vendas más. Pero qué error tan grave es hacer eso. Enséñele a sus hijos que si son buenos en la escuela es por la gracia de Dios. Enséñele a sus hijos que si les va bien en alguna actividad es por la gracia de Dios. Enséñele a sus hijos que cuando esa semana de sueldo llega a su hogar es por la gracia de Dios. Y si Dios no quiere darle más, Él sabe por qué. Pero nunca, nunca se gloríe. Porque somos los hombres buenos para gloriarnos. Nomás sentimos, es como cuando metemos un gol, el que le gusta el fútbol, y después, hermano, yo he visto y me encanta verlo a veces. Pocas veces me ha tocado verlo, pero esos jugadores que entienden quién es Cristo, ¿y qué hacen cuando meten el gol? Se hincan y le dan gracias a Dios.
Híjole, qué difícil, ¿no? Hay que tener un corazón pegado al Señor para hacer eso. Porque la algarabía del compañero y de la tribuna y del grito, y hace que te sube el ego. Pero hay gente que domina ese ego, se hinca y da eso. Hay varios futbolistas, hermanos. Usted los puede ver. El de los Tigres. El de los Tigres. ¿Cómo se llama ese muchacho? Se me olvidó. Bueno, ese. Ya no juega ahí, pero cuando jugaba ahí. El Torres Nilo. Torres Nilo. Él era uno de ellos. Bueno, vamos a seguir. Es que de verdad, hermanos, a mí me cambió mi vida entender eso. Que nadie es autosuficiente. Todos dependemos de Dios. Dios tiene una cualidad que solo Él tiene. Su espíritu. Él es espíritu. Juan 4:24. O San Juan, para los que traen San Juan 4:24. Este es el versículo más claro. Dios es espíritu, por eso usted no puede verle. Por eso vino Cristo a mostrarlo al Padre. ¿Listos? ¿Juan o San Juan, verdad? San Juan 4:24. ¿Ya? Amén. Dios es espíritu. Y los que lo adoran, en espíritu en verdad es necesario que adoren. Con ese versículo tendríamos para demostrarlo, pero vamos a Lucas 24. Ahí no hay que explicar nada, hermano. Más claro que eso. Lucas 24, 39. Cristo se presenta delante de los apóstoles. ¿Y qué tenían miedo los apóstoles? ¿Se acuerdan? Vamos a leer en el 36 para entender, porque si no, no va a entender. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón este pensamiento: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Para aquellos que dicen que Jesús resucitó solo en espíritu, con este versículo vemos que no. Por eso lo pusimos. Él es espíritu, pero se encarnó. ¿Sí me expliqué? Y cuando resucitó, no resucitó en gases o en espíritu, resucitó en carne. Ahí está. Amén. Entonces, entendiendo eso, nos vamos a la siguiente característica de Dios. Dios es trascendente. Trascendencia. Dios trasciende. Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. ¿Ya llegaron? Ay, qué buenos son. Me distraje tantito y ya me rebasaron. 139. Verso 7. Ya lo hemos leído. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si el Señor hiciera mi estrado, he aquí tú estás. Si tomara alas del alba y habitaría en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me sería tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas me encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios trasciende. En cualquier lugar está Él. No hay manera
Él es trascendente, Él puede atravesar una pared, hermanos. ¿Sí entendió eso? Él es trascendente. Ahora, por último, Él es singular. ¿Eso qué es? Singular. Que no existe alguien como Él. Solo Él. Eso es singular. Él es quien es. Por eso cuando se le presentó a Moisés le dijo, yo soy el que soy. Él es singular. Esa cita ya se la saben, por eso no la puse. Vamos a leer Isaías 43:10. Isaías 43:10. Vamos a leer Isaías 43:10. ¿Listos? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Se acuerdan? Lo mismo que Moisés. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay más dioses. Todos los demás son inventados por el hombre. Todos. Apolo, Júpiter, Zeus y el que me nombre son inventados por el hombre. El yo soy es uno. Verso 11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y aquí le van a decir las raíces hebreas, ¿ya ve? Jehová es el que salva. ¿Cuál Cristo? Porque ellos usan ese versículo para sacarte de contexto, que Jehová es el que salva, yo, y fuera de mí no hay quien salve. Pero no están entendiendo el yo. Está hablando de Él en su segunda persona. Dios salva por medio de Cristo, que es Él mismo, pero con una segunda persona. Por eso este versículo no contradice la salvación por medio de Cristo. ¿Sí entendió eso? Porque es importante que lo entienda, hermano, porque si no, entonces estamos adorando a un Dios falso. No, mi hermano. No, mi hermano. Él está diciendo, y lo vamos a leer más despacito para que lo comprenda. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿De quién está hablando? Cristo. Amén. ¿Sí entendió? Es que está bien clarito, pero la gente no lo ve. Y menos si quiere sacar el texto de contexto. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él es el yo. Él es el Dios y el que asimismo se sometió para poder salvarnos a nosotros. Por eso dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Si no conoces al Dios triuno, no entiendes quién es Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Se fija cómo está todo tan claro, pero al mismo tiempo tan enredoso? Pero es que cuando no leemos y escudriñamos se nos va el avión. Se nos va el avión. Bueno, ahora vamos ahí mismo Isaías al ver capítulo 44. Ahí a un ladito. Verso 6. ¿Listos? 6 y 7. 6 y 7, sí. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. A ver, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿De quién está hablando? Así dice Jehová, ese es Dios, ¿cierto? Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Redentor? Cristo. ¿No fue el que murió por nosotros? Sí, amén.
Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Más claro? No se puede. ¿Sí comprendió o no lo comprendió? Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay otro Dios. Hermanos, Dios es uno, pero tiene 3 personas en él mismo. Pero por eso es singular. ¿Quién entiende eso? Nadie. Es un misterio, ojo, pero no eso quiere decir que no se ha revelado un poco. Dios se reveló en su palabra hasta donde Él quiso. Nadie vamos a entender la mente de Dios. Nadie. Un enigma es algo que no puede entenderse. Un misterio es algo en lo que usted puede ir profundizando, aunque no lo acabe de comprender. ¿Sí entendió la diferencia? Él es un misterio en la Trinidad, pero ese misterio se reveló en la Biblia. Y usted debe de creerlo, aunque no lo entienda. Porque está en toda la Biblia. No es la predicación, pero estamos viéndolo que al conocer a Dios aparece la Trinidad. Hasta ahí los más importantes no comunicables. Ya todo lo que vimos, y estos son los no comunicables o exclusivos de Dios. La semana que entra vamos a ver los comunicables, los que Dios sí comparte con el ser humano. Solo quiero ver uno, y con este cerramos. Lo vamos a volver a ver, pero quiero que lo oigan. Las cualidades de Dios que son comunicables quiere decir que Dios se las puede dar al hombre. Y el primero que pusimos aquí en esta lista fue la bondad. Ser buenos entre nosotros es posible. Pero la norma de bueno es subjetiva. ¿Qué es eso? Que lo que para alguien es bueno, a lo mejor para otro no lo es. ¿Sí está entendiendo eso? La verdadera bondad solo está en Dios. Se extiende a través de la luz de su revelación en su palabra y podemos imitar esa bondad, pero nunca seremos perfectamente buenos como Él. Quiero cerrar con el versículo más famoso, Juan 3:16. Ya se lo saben, sí, de memoria. Juan 3:16. ¿Por qué quiero cerrar con ese versículo? Porque la bondad de Dios se refleja en ese versículo. El amor de Dios se refleja en ese versículo. Para poder conocer a Dios, tenemos que entender de qué estuvo dispuesto a hacer Dios por nosotros. Vamos a estudiar más de la bondad, pero quiero cerrar el principio de lo que viene con este capítulo, con este versículo. La bondad de Dios es diferente a la nuestra. Nosotros ponemos condiciones a veces para tener bondad. A veces queremos algo a cambio. O confunden la bondad con la misericordia. Y no es lo mismo. O confunden la bondad con el que me da porque le doy. Jesucristo nos dijo que el que le da al que le regresa no tiene validez. Que le des al que no te devuelve nada. ¿Sí estamos entendiendo? Pero en este versículo, la bondad de Dios se manifiesta de manera hermosa. Ya se lo sabe, pero quiero leerlo. 3:16. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese la bondad de Dios. Que dio a su Hijo unigénito. Yo le he preguntado a muchísima gente, antes de leerles ese versículo, ¿qué estaría dispuesto a hacer usted por todo el país de México? ¿Usted es mexicano? Sí. ¿Se siente bien mexicano? Claro que sí.
Si hoy Estados Unidos le declara la guerra a México y dice que va a aventar una bomba donde nos va a destruir a todos, y le dice a usted, pero lo podemos evitar, deme a su hijo o a su hija a cambio de la vida de más de 100 millones de mexicanos. ¿Sabe cuántos me han dicho sí? Ni uno. Ni uno hasta hoy. El que más se acercó dijo, ay, es que, pues no me gustaría darla, pero pues a lo mejor, y por ego, al rato me lo agradecen y pues algo hay para mí. Hermanos, no tenemos esa capacidad de amor y de bondad. No la tenemos. Por eso es tan importante conocerla, para que busquemos reflejarla. Él dio a su único hijo. Por eso después en otra parte de la Biblia dice, si fue capaz de dar a su hijo, ¿qué no te dará cualquier cosa? Vamos a leerlo. Que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, No se pierda, mas tenga vida. para que todo aquel que en él crea, dio a su hijo a cambio de pecadores, de malvivientes, de alcohólicos, de enojones, desesperados, etc, etc. No lo merecemos. Y lo hizo. Esa es bondad. No se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, conocer a Dios es tener una certeza que debe estar en su corazón. Por eso luchamos para no caer. Por eso debemos de luchar para vivir en la santidad y buscar los atributos comunicables de Dios en nuestras vidas. Porque tenemos una esperanza. Si creemos en Jesucristo, hay vida eterna. Lo dio a cambio de nada. Y Él lo trajo a los pies de ese ser único, Cristo Jesús. Vívalo. Encarne a Cristo. Y cuando veamos la semana que entra esas virtudes que Dios nos puede dar, hay que buscarlas. Y la primera es ser bondadoso. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Dios les bendiga. Vamos a orar. Póngase de pie.